Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Ahora los saludo oficialmente. Estamos en un nuevo encuentro de una hora de actualidad, una hora de actualidad política, una hora de actualidad y vinculación de la política con el sector. Qué mejor que encontrar escuchar y ver distintos funcionarios de la actualidad y que todavía están vigentes por su tarea en el gobierno nacional o en distintos gobiernos de la ciudad, y escuchar distintas posiciones, distintas voces, distintos criterios, distintos puntos de vista. Para nosotros eso nos nutre, nos sirve, y de paso, cañazo, que es el objetivo, que nos conozcan, que conozcan nuestra profesión, que conozcan nuestro colegio profesional, que conozcan nuestros alcances, los objetivos, nuestra línea, nuestro criterio, ¿no? Nuestro funcionamiento. Y la verdad que contenta de que nos acompañen ustedes hoy y contenta de recibir al exsecretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno. Hoy es una visita con un tinte político a lo mejor distinto de las últimas dos visitas que tuvimos, pero como este es un colegio plural y escucha a todas las voces, estamos en esta nueva escucha y muy activa, porque sabemos que va a ser más que entretenida y más que nutrida para nosotros, para escuchar otro tipo de voz. Hemos escuchado a lo mejor de que no es el oficialismo de la ciudad, del oficialismo nacional hemos escuchado, pero nos falta a lo mejor que no son ni oficialistas de la ciudad ni oficialistas de la nación, como es el señor Guillermo Moreno, al 100%. Entonces, con un nuevo enfoque, con una nueva propuesta, le damos la bienvenida con un muy fuerte aplauso al señor Guillermo Moreno. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar. Los organizadores me han pedido que sea una hora, así que si les parece, hacemos media hora de introducción y media hora de preguntas, que es donde la cosa se pone rica. Pero para allanar las respuestas, a veces una introducción nos sirve. Entonces, sopórtenme un ratito. Primero, nosotros, los economistas del peronismo, después de algunas décadas, después de 70 años, hemos podido conformar un corpus de pensamiento. Y entonces lo que estamos poniendo a consideración es un plan económico peronista, no un plan económico. No soy Melconian que dice, tengo un plan económico para el próximo gobierno. O sabe cuál es el próximo gobierno, ya contó los votos, o peor aún, no le interesa cuál es el próximo gobierno. Acá está la política económica. Yo no vengo a hablar como Melconian, para poner un poco picante, si no, no, ¿está bien? Vengo a hablar desde el peronismo, con un plan económico peronista, desde un corpus de pensamiento que es la doctrina peronista. No es cualquier doctrina. Es una doctrina que es distinta a las que generalmente ustedes están acostumbrados a escuchar cuando escuchan a un economista, aunque el economista le esconda la doctrina que subyace a su estructura de pensamiento. Esto es como hacer una tortilla. ¿Está bien? Si estamos en esa edad donde estaba tu vieja viva, tu suegra viva, alguna tía viva, y algunos decían, no, la tortilla se hace así. Bueno, hay una doctrina que hace que la tortilla se haga de tal manera. Hay una doctrina que genera la construcción de una política económica que articulada genera un plan, que articulado con otros planes genera un modelo de país. Simplemente vengo a hablar de uno de los planes que estructura un modelo de país. Un modelo de país es mucho más que un plan económico. ¿Está bien? Cultural, está lo deportivo, están las relaciones internacionales. Yo simplemente vengo a hablar
de algo que, dado que esto es la Argentina, le damos una trascendencia, y hoy sobre todo sustantiva, que es el plan económico. Pero insisto, lo hago explícito y lo digo con precisión. Hoy podemos decir, los economistas del peronismo, que hay una política económica peronista, que no es ni la socialdemócrata, ni la liberal, ni la neoliberal, ni la marxista. Detrás de cada una de esas políticas, de esas doctrinas, hay una política económica. Bueno, es obvio que si digo esto estoy reconociendo que hay una construcción de pensamiento que se fue haciendo a lo largo del tiempo. Y es obvio, porque el pensamiento se construye así. No es cierto que exista el pensamiento individual, y menos en las ciencias sociales. Quizás en alguna ciencia dura uno dice, bueno, las teorías de Einstein, bueno, hasta ahí nomás. Pero en las ciencias sociales es imposible, tiene que haber un cúmulo de aportes y de conocimientos que va sedimentando para decir, bueno, llegamos, porque a su vez deviene absolutamente de la práctica. Si no, es un conocimiento incompleto el conocimiento teórico. Por eso su santidad siempre dice que entre la práctica y la teoría es infinitamente superior la práctica. Y ustedes lo han demostrado con esto. Ahora tienen sus estudios universitarios, pero antes no. Y acá no sé quién se formó universitariamente y quién no, y todos hacen parte del colegio y todos opinan por igual. La práctica los llevó a formarse y ahí la cosa anduvo. La práctica es infinitamente superior a la teoría. En la economía esto se da, se fue acumulando práctica y fuimos llegando a poder formalizar en un corpus teórico lo que es el plan económico peronista, que, como les dije, está basado en nuestra doctrina, que no tiene nada que ver con las doctrinas existentes. Es la más moderna, la neoliberal, la socialdemócrata, es mucho más antigua, eso tiene fin del siglo XIX, esto es mitad del siglo XX. Que no se podía dar en cualquier pueblo. Los pueblos antiguos es difícil que hagan una doctrina nacionalista de brazos abiertos. Los pueblos antiguos pueden hacer doctrinas globalizadoras. Son aquellas doctrinas donde los pueblos del mundo tienen que pensar parecidos. Si sos marxista, leninista, o sos marxista, trotskista, los pueblos del mundo finalmente, a través del socialismo científico y después el comunismo, van a pensar parecidos. Por eso hablamos de las doctrinas globalizadoras. El neoliberalismo también. El consenso de Washington no fue otra cosa que la aptitud de algunos muchachos de decir, estas son las características del buen gobierno. Caído el muro de Berlín, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, blum, 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 todos tenían el mismo patrón de comportamiento a partir de que todos pensaban lo mismo, porque había una doctrina global que era la neoliberal. Contra eso reaccionan. ¿Quiénes reaccionan? Y reaccionamos los nacionalistas. Ahora, hay dos tipos de nacionalismo. Los nacionalismos de exclusión, que son aquellos pueblos que solidifican su identidad anulando al distinto, y están las doctrinas nacionalistas de inclusión que se conforman fusionando sangre. Y es muy difícil para un pueblo viejo hacer una doctrina nacionalista de inclusión. Es difícil convencer a los chinos de que se tienen que casar con las rubias de ojos celestes suecas. Ni hablemos los japoneses y no hablemos los... Es difícil, muchachos, es difícil. Acá en la Argentina tomamos los apellidos de todos nosotros, les veo las características, hay de todo. De todos lados venimos acá. Vinieron los turcos, los judíos, ¿no? La famosa historia de Córdoba cuando Scalabrini Ortiz se llamaba Canning. Nos encontrábamos en el ABC, en una mesa estaban los turcos, en otra estaban los judíos, en otra estábamos los católicos, en otra estaban los... Y discutíamos de fútbol, pero después no pasaba nada. En ese pueblo maravilloso, que es este, emergió una doctrina distinta, que es la peronista, que no podía emerger en otros pueblos, no podía emerger en el pueblo armenio. Los armenios en general tienen la característica
de ser del nacionalismo de inclusión, de vivir en la Argentina, si uno los conoce en otro lado. Y lo mismo me pasa con los tanos, con los españoles, con los judíos. Y este pueblo maravilloso, que no es el brasilero, no es el colombiano, mucho menos el norteamericano, dio una doctrina. Cuando un día le preguntaron a Perón cómo hizo para sistematizar la doctrina, dijo, no, yo la descubrí, estaba en el pueblo argentino, como Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo hizo la obra. No, dijo, yo no hice nada, estaba en la piedra, yo la descubrí a cincel y martillazo. Pero la obra estaba. Lo mismo con la doctrina. Y esto es relevante porque nos ponen un pie de igualdad con las doctrinas imperantes. La diferencia es que como nosotros somos orgullosamente peronistas, venimos acá a hablar del peronismo, no nos escondemos. Y tampoco es una estructura de poder el peronismo que parece que se va acomodando a lo que venga, ¿no, muchachito? Ahora hay una política económica peronista que está verbalizada, está escrita, y podemos decir esto es la economía peronista. Y es lo que gustosamente nosotros venimos a presentar. Aclarado lo de las doctrinas, no hay política económica que no se haga en un contexto y el contexto es el mundial. Y esto también es importante. Lo contamos porque Melconian, que es el otro que verbaliza, vamos a dejar Milei para alguna de las preguntas, que es el que verbaliza, nunca habla del mundo. Más allá de esta tontería de si vamos a competir, no, ustedes, nadie va a venir acá, ustedes no compiten con ninguno, no compiten con sus paredes. Así que, más allá de si la competencia es un elemento ordenador de la sociedad o no, si las sociedades que funcionan son las solidarias o las competitivas, más allá que si somos latinos o somos anglófonos, bueno, muchachos, no habla del mundo. Nosotros tenemos que hablar del mundo porque esta es la primera vez en 70 años de existencia del peronismo que el mundo no nos sopla de frente. Siempre el mundo fue hostil al peronismo. Esta es la primera vez que no es hostil. Lamentablemente tenemos el gobierno que tenemos. Pero el mundo, a mí me tocó gobernar con Bush y con Obama, sobre todo con Obama fue el problema. Imagínense si me hubiese tocado gobernar con Trump. Todavía estábamos. Era un huita. Porque Trump, de última, acá lo puedo decir, en Estados Unidos me van a decir quién es este idiota. Aunque la revista Times hizo algunas cosas. Lo que hizo Trump fue repetir en una escala distinta lo que inventamos en la Argentina, que es la Administración de Comercio. La diferencia es que yo tenía un teléfono y Trump tenía 14 portaaviones, 12 portaaviones. La capacidad de fuego es bien distinta. Los alemanes a nosotros nos puteaban y a Trump le decían que iban a tener paciencia estratégica, que es lo que le decía a la Merkel cada vez que se encontraba con Trump y Trump ni la saludaba. Y la Merkel decía, bueno, hay que tener paciencia estratégica. A nosotros nos tiraron todos los caballos encima, los japoneses, los europeos con Alemania a la cabeza y los norteamericanos con Obama a la cabeza. Si me hubiese tocado Trump, todavía estábamos. Se resolvía muy fácil esto. Pero nos tocó otro mundo, nos tocó Obama. Y Obama es un muchacho globalizador, no Trump. Es tan globalizador como Macri y Cristina. Macri y Cristina querían que ganara la Clinton en la competencia entre Trump y Clinton, la esposa de Clinton, Hillary. Los dos querían que ganara Hillary. Extraño eso. ¿Cómo si es tan antitético el pensamiento quieren tener las mismas relaciones internacionales? Qué extraño, ¿no? Simplemente estoy describiendo lo que leímos en los diarios. Macri, más, tuvo una canciller, esta señora que venía de Telecom, que cuando felicita a Trump por el triunfo le dice, lástima que no ganó la suya, hubiese sido una extraordinaria presidenta. El único telegrama de felicitación a un presidente que dice, lástima que no ganó la otra. Todo esto es público, lo buscan, está ahí. Muy extraño estas cosas. Los dos querían que ganaran los mismos. Después hay anécdotas. A mí es una que me contó Franco antes que pensara que su hijo iba a ser presidente, cuando estábamos discutiendo el tema del correo, y me contó por qué se llevaba mal con Trump, cuando Trump tampoco era presidente, que tiene que ver con la construcción de lo que ahora es Puerto Madero acá, en Nueva York. Y eso sí lo tienen que saber ustedes, está bien, porque es una anécdota que corrió en el mundo inmobiliario
y el que le llevó la última valija fue Trump. Era muy joven, ¿no? Y Macri entendió todo cuál eran las reglas del juego. Después vino acá, grosso intendente, y hicieron Puerto Madero. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Digamos, ¿no? Si alguno piensa que esto, levanta la mano y dice, no, no fue así. La viví esa historia, así que fue exactamente así como la estoy contando. El mundo es interesante porque hay una discusión que están ganando los nacionalismos frente a los globalizadores. Y yo creo que ya hay un triunfo definitivo. Lo que está pasando en Ucrania, no van a pensar ninguno de los que está acá, todo el mundo somos grandes, todo lo que están, no van a pensar que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, eso es impensable. Es una guerra entre dos ganadores. Ahí no hay perdedores en Ucrania, salvo lamentablemente el pueblo ucraniano, porque su clase dirigente no estuvo a la altura, no entendió cómo viene el mundo. Y se prestó que en su territorio, como siempre pasó, se confronten los ganadores para definir la medianera. La medianera 1 está pasando en Europa, por Ucrania y algunos lugarcitos más. Va a durar y va a durar un tiempo más. Creo que esto se resuelve de acuerdo a cuando los republicanos decididamente tengan la lapicera en Estados Unidos. Faltan algunos meses. Ahora la elección y después la presidencial. Pero bueno, ahora ya me parece que empieza a definirse esto. Por eso Trump dijo, bueno, yo puedo ir y mediar, puedo solucionar esto, puedo... Ahí hay una confrontación entre dos ganadores que a su vez van a tipificar la nueva ingeniería y arquitectura mundial. ¿Está bien? Las instituciones. ¿Está bien? Es el Bretton Woods del 44 que se está repitiendo en algún momento. Conversación. Hoy salió en el diario que Putin dice, bueno, me junto con los norteamericanos, los franceses y el Papa y vamos a empezar a resolver esto. No dice me junto con Zelensky, ese muchacho que pensaba que la guerra era como la de Hollywood, y esto es de verdad. ¿Está bien? Esto es de verdad. La otra medianera, que es muy importante para la Argentina porque define los negocios futuros, es la medianera entre Taiwán y China continental. Esto que estoy diciendo lo escribimos hace 3, 4 años atrás, 5, ¿no? En el 17 empiezan a encontrar esto mismo que estoy diciendo, porque para esto está la política está para contar lo que va a pasar, para contar lo que pasó los historiadores y contar lo que pasa los periodistas. Para contar lo que va a pasar está la política. Si lo que va a pasar, que el que está acá sentado, pasa, lo siguen invitando, y si no, que pase el que sigue. Esta es la virtud de la política. La política no está para surfear, muchachos, o para contar lo que pasó. La política está para decirme, muchachos, vamos para allá. Y si nos equivocamos, yo digo, mire, ¿cuándo nos invade Chile? No, pero ¿cuándo nos invade? ¿Cuánto falta? Esto es hacer política. Y el acuerdo de defensa mutuo que tienen los chilenos con los británicos, que lo explicó Boric, ni bien salió de acá, está en esta relación. Cuando el que sacó el 45% de voto en Chile dijo tenemos que rediscutir la Patagonia con la Argentina, fue ahora, ¿eh? No es que lo dijo hace, ahora, en el balotaje. Tampoco estamos indefensos, ¿eh? No van a pensar que estamos indefensos, no, que no tenemos nada, no estamos indefensos. Pero esto que estamos hablando es política. Por eso el mundo tiene mucho que ver. Cuando nosotros decimos América para los americanos, recuperando la vieja doctrina Monroe, por primera vez tenemos comunión de intereses con los brasileros. Desde la existencia de Brasil y la Argentina, como tal, nunca tuvimos una hipótesis de defensa regional conjunta con los brasileros, mucho menos con los chilenos. Esta es la primera vez que podemos tenerla. ¿Y por qué? Porque Macron dijo que el mundo se tiene que hacer cargo del Amazonas. De la misma manera que los británicos se hicieron cargo de Malvinas, acá va a venir más de uno que dice las Malvinas son británicas, ¿eh? de los nuestros, yo no. Así como los británicos se hicieron cargo de Malvinas, por Malvinas no, por la Antártida. A Malvinas no le interesa la Antártida, que se va a dividir en el próximo lustro. La Antártida no es el Ártico, ¿eh? A veces nos olvidamos de esto.
El Ártico no es un continente, la Antártida es un continente. Esto significa que abajo hay cositas, ¿está bien? Hay derecho de superficie en la Antártida. El derecho de superficie, tiene que haber un continente para haber derecho de superficie, que es un tema de ustedes. Que lo utilicemos o no lo utilicemos es otra historia. Pero la propiedad existe, subsuelo, la de arriba y la de superficie. Los romanos hablaron mucho de eso. ¿Está bien? No lo usamos en la Argentina, sería un tema bien interesante porque eso, en un mismo lugar hay 3 propiedades distintas. Como los peronistas somos defensores del derecho de propiedad, no tenemos problema, podemos hablar del derecho de superficie. En la Antártida hay, en el Ártico no, si eso se va derritiendo no queda nada. Por eso van submarinos por abajo del Ártico y en la Antártida no, porque ahí hay tierra. Es muchísimo más importante la Antártida que el Ártico, en términos de recursos. Y esto es lo que cantaron los británicos. Hicimos un artículo hace mucho tiempo diciendo la vuelta de los británicos. No es joda. La clase dirigente británica empezó a tallar de vuelta. Se equivoca, avanza, se equivoca. La primera decisión estructural es irse de Europa. Y la segunda es, en este acuerdo ruso-norteamericano, ¿qué hacemos con los chinos? Y ahí cantaron los británicos y levantaron la mano con los australianos y los neozelandeses. Y el primer negocio que le sacan a los franceses son sobre los submarinos. Le habían comprado 14, 18 submarinos convencionales, o sea, diésel a los franceses, anularon ese contrato y hacen submarinos nucleares que los hacen los ingleses y los norteamericanos. Ahí Macron retiró el embajador de Washington, un rato, tampoco se puede hacer, y se enojó porque le soplaron el negocio. Pero eso implica ahí una alianza que ya tiene nombre, se llama AUKUS, que son las iniciales de cada uno de los países, AU de Australia, Reino Unido y US de Norteamérica. Es un tratado de defensa del Pacífico Sur. ¿Para pelearse con quién? Y está claro con quién. ¿Se van a pelear con los chinos? No, no se van a pelear con los chinos. No es imposible invadir China, pero es muy fácil cercarla. ¿Con qué la van a cercar a China? Con alimentos y energía. ¿Esto es de ahora? No, esto hace rato que lo venimos diciendo. ¿Por qué nos pega a nosotros? ¿Energía quién se lo da a los chinos? Se la da Putin. El proveedor de largo plazo estable para el mundo de energía es Putin y Estados Unidos. Y Estados Unidos, después de la revolución energética norteamericana, que la inició un gran presidente norteamericano con cara medio de tonto y que todos pensaban que era tonto, que fue Bush hijo. Todo esto que estamos hablando es porque Bush decidió que Estados Unidos no podía depender para la energía de terceros países. Desarrolló el biodiesel, ahí aumentó la soja, aumentó el maíz, porque transformaste el maíz y la soja en combustible, entonces dio incentivo para eso, y empezó con el shale gas y el shale oil. Y hoy Estados Unidos ya no busca petróleo por el mundo porque lo tiene. El fin de semana había más de 100 barcos norteamericanos parados en los puertos españoles para bajar gas. Es extraordinario, ahí empezamos a entender cómo es la alianza. ¿Y por qué no va a haber paz en Medio Oriente? Porque si no reemplazaría a Estados Unidos y a Rusia. Y no va a haber paz. Cuando parece que va a haber paz, de repente pasa algo. Y no va a haber paz. Y no va a haber paz, lo lamento, pero esta es la lectura. Si no, nos equivocamos. No va a haber paz porque en Medio Oriente hay petróleo y gas para todos. Y si hay paz, hay negocio de largo plazo. Y entonces ni Putin ni Estados Unidos quiere que haya negocio de largo plazo donde ellos tienen ventaja. ¿Y quién tiene la desventaja? Europa. ¿Quién fundamentalmente? Y Alemania. Ya no se habla más de la locomotora alemana, que hace 6 meses todo el mundo hablaba de la locomotora alemana. Ya no se habla más. ¿Por qué? Porque no tiene energía. Y el otro que no tiene energía es China. ¿Qué más no tiene China? Alimentos. Y ahí entramos nosotros. Porque somos grandes proveedores, al menos de soja. Soja, alguito de trigo, maíz, carne, en China. Y acá, las mujeres no se van a acordar de esto porque son todas jóvenes, pero algún veterano habrá. Alguna vez un presidente norteamericano dijo, le vamos a hacer un bloqueo cerealero a la URSS. Fue Reagan. El gobierno argentino no se prendió. No era progresista el gobierno argentino, era Videla. Y el ministro de Economía era Martínez de Hoz. Dijeron no. Nosotros le seguimos vendiendo. Por eso, la última medalla que le da el ejército argentino al ejército soviético es la Orden del Libertador, que es la más importante. Se la dan antes de irse, en el 83.
Y el ejército rojo le da la medalla roja al ejército argentino. Bueno, esto es la historia, muchachos. Después la cuentan como quieren. La escribió, todo esto que estoy diciendo está en los diarios. Por eso los peronistas somos difíciles, ¿eh? Somos muy difíciles. Por eso no aceptan debate, porque cuando empezamos a poner las piezas donde va, quedamos medio desordenados. Pero ahora, si deciden hacerle un bloqueo alimenticio a China, no podemos decir que no. Porque nosotros dijimos que no, cuando las Malvinas era un club de pescadores. Y ahora las Malvinas es una alta base militar británica, que hace un eje militar con la isla de Ascensión. No pasa ningún barco si los británicos no quieren que pase. Para eso, la fuerza disuasiva de los británicos en Malvinas son los misiles, al margen de haber hecho un puerto para submarinos nucleares. Ese patrullero norteamericano de 400 metros que no pudo entrar en Mar del Plata hace un año atrás, entró en Malvinas. Que vinieron y dijeron, venimos a patrullar porque estamos preocupados por los barcos pesqueros chinos. Ahora, toda la vida pescaron los chinos. Y claro, no se tienen que llevar los peces, pero el problema no serían los peces, porque de última, si no se mueren de viejo, tampoco los podemos sacar. Con este precio del gasoil no podemos sacar los peces, no podemos ir a pescar. Con este precio del gasoil tenemos un lío bárbaro. No podemos ir a buscar los peces, así que se morirían de viejo. Pero sí los barcos de soja, fundamentalmente, porque pasan por ahí. No habría. Entonces, no podemos decir que no a un embargo. Si hacen lo mismo que hizo Reagan, si Reagan se lo hizo a la URSS, ¿por qué no se lo van a hacer a los chinos? Ellos no quieren que China desaparezca, lo que quieren es que no se expanda. China y Alemania le habían entrado en la zona de confort a Estados Unidos. Estados Unidos hizo la revolución energética y el Made in USA está volviendo al galope a la velocidad que definen los norteamericanos. La ganancia de productividad de la economía norteamericana con la revolución energética es similar a lo que tuvieron los británicos con la revolución industrial. Los británicos con la revolución industrial pudieron navegar 14.000 kilómetros, remontar el Paraná e ir a venderle a los paraguayos. Esa es la batalla obligada, cuando el brigadier general ordena combate. No ordena combate porque le va a ganar a la fuerza militar, ordena combate porque defiende el trabajo argentino, porque lo que consumían los paraguayos se lo vendía a Brasil o se lo vendía a Argentina. Así de fácil, la historia se repite en este aspecto. Esto se va. Cuando el brigadier general ordena combate en la batalla de obligado, porque está defendiendo el trabajo argentino. Porque lo importante ahí eran los 90 buques mercantes, no los 20 de guerra, como dice la canción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando uno pone las piezas como hay que ponerla, sentimos que entra el aire. Ah, la pelota, eso hizo el brigadier, o sea que no perdió, no, ganó porque no volvieron más. Si vos para ir a vender tenés que entrar en combate y para ir a cobrar también, mamita, mejor no vendo más. Por eso la importancia del combate es de la batalla de obligado, no el militar, sino que los británicos con la revolución industrial bajaron los costos y el brigadier ordenando combate subió los costos. Muchachos, es el ABC. Y así sigue funcionando esto. Así sigue funcionando esto. Por lo tanto, América para los americanos indica un ordenamiento, no digo norteamericano, digo americano, un ordenamiento común con los brasileros porque le van por el Amazonas. Nosotros ya lo tenemos en Malvinas y a ellos le van por el Amazonas. Como si esto fuera poco, Petro, el presidente colombiano, dijo que está bien. Ahora en Naciones Unidas, el mes pasado, en Naciones Unidas, dijo, no, está bien, los brasileros no se pueden hacer cargo del Amazonas, es demasiado, mucho fuego, tiene que ir una fuerza multinacional. Bolsonaro se agarró de eso y se puso la bandera. Lula lo dejó pasar. Y ahí están las elecciones. Vamos a ver cómo termina. Porque no es fácil que lo que es tu territorio te vengan a decir que ahora sea una fuerza multinacional. ¿Está bien? El mundo nos es favorable. El mundo nos es favorable. Si somos inteligentes, si somos unos pavotes, y en realidad pensamos que la alianza es con los chinos, y los chilenos van a hacer la alianza con los británicos, que de hecho la tienen, muchachos, tenemos un problema con la Patagonia. ¿Está bien? Entonces, nuestra concepción es América para los americanos, que los chinos estén donde estén, los rusos estarán donde están, y en todo caso nuestra guía es el Papa, si tenemos que sentarnos en una mesa chiquita de Occidente. Pero somos Occidente y somos América.
Por lo tanto, guay a los que no son americanos con quedarse con territorio americano, sean los franceses en Brasil o los británicos en Malvinas. Y esta es nuestra geopolítica. Finalmente, nuestros negocios no deja de ser la gesta sanmartiniana, y es el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, que por primera vez no es antibrasilero, porque los brasileros precisan de la región, porque si no se le van a meter en la Amazonia. Y esto está escrito, está en todos lados. Esto que estoy diciendo es simplemente tomarse un rato los fines de semana para entrar en lo que están pensando los muchachos de defensa brasileños, desde que está pensando Itaramataty. Y esto, yo vengo a contar lo que está en las redes, no vengo a contar pensamientos. En todo caso, este pensamiento fue hecho hace muchos años, pero ahora está en las redes. Todo esto que estoy contando lo buscan en las redes y lo encuentran. Tenemos la doctrina, tenemos el mundo, nos faltan las medidas. Miren, las medidas, no se puede gastar más de lo que se recauda. Ahora, eso no significa que haya que aumentar el gasto, se puede recaudar más, y no hay que recaudar más en las zonas urbanas. No hay. No hay que recaudar más ninguna actividad urbana. Es imposible sacarle una moneda más a cualquier actividad urbana. Y en las actividades rurales hay un solo lugar donde puede aportar, que es la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No hay otro sector económico en la Argentina que tenga disponibilidad y excedente para resolver el tema del equilibrio fiscal. Esta es mi discusión con la sociedad rural, no con el campo, porque estoy hablando de los propietarios de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Estamos hablando de los terratenientes, las 1000 familias que se organizan en la sociedad rural. No es el campo son los productores, los contratistas y los trabajadores. Estoy hablando de los arrendamientos. Hoy, un arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ustedes lo chequean porque, bueno, no son de capital, pero lo chequean con colegas, en la zona de Pergamino se está llevando la mitad de la producción. ¿Está bien? Entre el 40 y el 50%. Eso no es capitalismo, eso es feudalismo. El señor feudal, dueño de la tierra, le daba al siervo de la gleba, el siervo de la gleba trabajaba y le daba la mitad de la producción al señor feudal. Esto es lo que está pasando en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No tiene solución. Si la Argentina quiere ser un país capitalista moderno, no puede tener bolsones feudales. ¿Es duro para la rural? Es duro. ¿Lo estamos conversando? Y lo estamos conversando. Porque a diferencia de otros sectores económicos urbanos, la rural no se puede ir de la Argentina, o deja de ser la rural. El tipo que es multimillonario porque tiene 10.000, 20.000 hectáreas en la zona núcleo, es mientras tenga las hectáreas. Con esa plata en el mundo no pasa nada. ¿Está bien? Roca, el dueño de Techín, se puede dar el lujo que uno lo llame y le dice, che, una reunión con el presidente mañana, no puedo, por favor, pedirle disculpas, estoy en Luxemburgo, te mando un hombre mío. Listo. En Estados Unidos a Roca no lo llama nadie. ¿Está bien? Ni en Europa. O sea, pero Roca se puede ir. Pero los muchachos terratenientes no se pueden llevar los 20 centímetros de tierra en un container y hacer... Así que ellos están anclados con nosotros, esto es muy importante, porque puestos en el límite, hay una defensa de la nación que ellos también tienen que hacer. Mire, cuando Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical y en su momento gobernador de Mendoza, cuando hizo la declaración de Mendoza Libre, Mendoza que se quería ir de la Argentina, el que le salió a contestar fue La Nación. Y le contestó Escribano, con un artículo enorme que fue desde Godoy Cruz a Cornejo. Sí, búsquenlo, es un artículo extraordinario. Cuando La Nación está con problemas, no el diario, La Patria, La Nación, y por eso ese es el único lugar. Simplemente hay que hacer una ley de arrendamiento, que siempre hubo rurales, no urbanas, rurales, ponerle un coto a los alquileres. Cuando vos bajás el precio de los alquileres, podés subir las retenciones, no perjudicás al productor porque primero le bajaste los costos. Esa plata va a un fideicomiso y con eso se paga la deuda. Y a los terratenientes les das un bono por el esfuerzo patriótico a 25 años. Vos resolvés el tema de las condicionalidades de la deuda externa, ergo Fondo Monetario, ponés el país a crecer. Ese bono se paga solo, no les voy a explicar a ustedes lo que es una hipoteca a 30 años, porque están más que acostumbrados y cómo se paga sola. ¿Está bien? Así que eso, hay que ponerse de acuerdo. Miren, muchachos, en el único lugar donde tenemos excedente
es en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, para resolver el equilibrio del sector público, honrar los compromisos de la deuda y poner el país a crecer. Las deudas están para pagarse, esa tontería de que las deudas no se pagan, eso no es peronista. Las deudas están para pagarse y hay que pagarlas. No es culpa de ellos, nos prestaron plata, hay que pagarla. Ahora, no lo pueden pagar los jubilados, no lo puede pagar la actividad inmobiliaria. Esto es una estupidez, ¿cómo le voy a sacar plata al pueblo y entonces de qué vive? ¿De qué mofa? ¿Qué hace? Al jubilado no le puede sacar $1. Bueno, muchachos, hay un solo lugar y nos tenemos que poner de acuerdo. Resuelto el tema de que no se puede gastar más de lo que se recauda, lo que falta es venderle al mundo más de lo que compramos. No hay alternativa. Porque si estás endeudado, le tienes que pagar en dólares. Y entonces de algún lado tienen que salir los dólares para cambiarlos por los pesos, puedas pagar. Así que esto es ABC, muchachos, ni siquiera es una economía. Muchachos, hay que venderle al mundo más de lo que compramos y hay que recaudar más de lo que gastamos. Sobran pesos, sobran dólares, intercambiamos y honramos los compromisos. Así de fácil y así funciona. Todo lo demás es un verso. Todo lo demás es, pero las deudas no se pagan del PO, o las deudas no se pagan de los banqueros cuando dicen yo solo cobro los intereses. Los banqueros son muy interesantes, tampoco quieren que le pague la deuda. Los banqueros lo que quieren es que le paguen los intereses. ¿Está bien? O sea que en este caso el PO y los banqueros dicen lo mismo. Hay muchos economistas de los banqueros que dicen, pero no se preocupen por la deuda. Si la deuda no se paga, o no lo han escuchado acá. Acá hay que pagar los intereses nada más, ¿eh? Y se ponen así finitos. Dice, qué suerte, no hay que pagar la deuda. ¿Cómo no hay que pagar la deuda? La deuda hay que pagarla. Y hay un solo lugar y nos podemos poner de acuerdo. Porque están entendiendo que lo que está en juego es mucho. Después, obviamente, la política monetaria tiene que estar al servicio de la producción y en esto voy terminando. Acá hay dos tipos de capitalismo. Está el capitalismo del peronismo, que es un capitalismo de producción y trabajo. El capitalismo de los republicanos, para hablar en Estados Unidos. El peronismo nunca tuvo problema con los republicanos. Los problemas nuestros siempre son con los demócratas. Y en el mundo también, ¿eh? Bastó que se fuera Trump para que viniera Biden para que empezaran a sonar los tambores de guerra. Con Trump no hubo. Hizo alguna cosa por ahí, pero no hubo. Vino Biden, empezó a hablar más de Putin, de los chinos, y rápidamente movilizó Rápidamente. Son los demócratas, muchachos. Leamos las guerras, siempre fueron los demócratas. Siempre fueron los progresistas, en términos argentinos. Los republicanos, digamos a la usanza de lo que podría ser Trump, lo que podría ser el peronismo, y lo que podría ser Johnson en Inglaterra, que es el capitalismo fierrero, el capitalismo de las empresas, el capitalismo de producir bienes y servicios, no el capitalismo financiero. Lo que acaba de pasar en Inglaterra es la derrota del capitalismo de producción por el capitalismo financiero. ¿Qué hizo la que se fue? Dijo, voy a bajar los impuestos. Al margen de que esté bien, esté mal, voy a bajar los impuestos. ¿Qué significa bajo los impuestos? Le quedan más plata a las empresas. Ahora, en el momento que dijo eso y lo bajó, los dueños de los bonos ingleses, que eran los bancos, empezaron a vender los bonos. Por una relación técnica que ustedes ya saben, cuando baja el precio sube la tasa de interés. Le empezó a subir la tasa de interés y le hicieron la corrida contra la libra. Bueno, la voltearon en 30 días. Y el que vino es un banquero. Interesantísimo. Fue tan clara la confrontación que el que vino es un banquero. Bueno, nos hacemos cargo. Para los ingleses, horrible. Para el pueblo inglés ni hablemos. Para la Argentina, y muchachos, ellos se van a debilitar. Y yo no preciso, si mi problema es Malvinas con los británicos, no preciso que estén rozagantes. Esto es el ABC. Esto es un problema de ellos. Para ellos es un problema. ¿Se vuelve a repetir esto en el mundo? No hay ninguna duda. Por eso es tan importante las elecciones en Estados Unidos. Y en la Argentina, y es esto mismo. ¿Qué es Melconian? Si no es el economista de los banqueros. Entremos en Internet y nos fijamos quiénes son los clientes. ¿Y por qué lo auspicia la Fundación Mediterránea? Y yo solamente tengo la hipótesis de que es el síndrome de Estocolmo. Porque es la segunda vez que auspician a un economista de los banqueros. El primero fue Cavallo. Y con Cavallo, los fundadores de la Fundación Mediterránea terminan casi fundidos, entre ellos Arcor. Ganan plata con los gobiernos peronistas y se funden con Macri y compañía. Y siguen.
Es como esa historia de porque te quiero te aporreo. Ya lo aprendimos que no es más así. Ya aprendimos que no es más así, está clarísimo, nunca el peronismo nunca fue así. Pero parece eso, es el síndrome de... Eligen un economista de los banqueros para desarrollar la Argentina en términos industriales. Un error garrafal. Por eso no va a aceptar el debate. Melconian fue suelto de cuerpo a decir, no, yo discuto esto con los que quieran, lo de la década ganada. Yo escuché, dije, acá estoy. Le dije, acepto el debate. Hasta ahora no contestó. Sería muy interesante. Y le digo, voy a la Fundación Mediterránea a discutir esto. Voy a la Fundación Mediterránea. Porque hay que discutirlo en el seno de los industriales. Porque necesitamos una Argentina industrial. Sin una Argentina industrial no se vende el departamento. Obviamente, los que tienen inmobiliaria en la zona norte, pero muchachos, acá tiene que haber de la zona sur, acá tienen que estar de todos los muchachos. Acá somos un colegio de toda la ciudad. Más, seguramente es uno de los colegios importantes, por lo tanto tiene... Muchachos, cuando el mercado interno funciona, esto es una uvita. Y ustedes suena el teléfono y los celulares y todo el tiempo. Ustedes necesitan dinamismo. Y nosotros somos defensores de los oficios y somos defensores de las colegiaturas. No somos defensores de Pharmacity para salir de acá, somos defensores del farmacéutico. Nosotros somos defensores del farmacéutico que aparte iba y era dueño de su farmacia y compra el pan a la vuelta y la inmobiliaria que no te va a agarcar y que entonces es el amigo que toma café en el bar. Porque así, ¿por qué elegís una inmobiliaria y otra? Porque te conocen, porque sos amigo, porque está bien. Muchachos, esto funciona así. Yo soy de ese gremio también porque soy ferretero, son los negocios que van quedando solidarios, digamos, ¿no? Dame la cosita y el ferretero te busca, te da, después te cobra lo que te cobra, es otra historia. De algo hay que vivir. Yo tengo un mayoreo de ferretería, yo le vendo a los ferreteros. Entonces, nosotros somos defensores de los oficios y de las profesiones, creemos en la comunidad, creemos que cada uno se tiene que ocupar de lo que se tiene que ocupar. Y el peronismo especialmente hace una política económica que no concentra. También deja la tasa de ganancia, pero dejamos que la historia vaya fluyendo. Nosotros no hicimos ninguna ley de alquileres. Cuando en nuestro gobierno se habló de la ley de alquileres, no fui yo, fue la ministra de Economía y duró esa propuesta 6 horas u 8 horas hasta que se enteró Kirchner. Se enteró Kirchner, primero me llamó a mí, yo dije no tengo nada que ver, después me llamó, me dijo ya está y se terminó. Se habló 8 o 6 horas de la ley de alquiler en la Argentina, en nuestro gobierno. Nunca se habló, estamos hablando de los alquileres urbanos. Nosotros, para resolver el tema, la actividad de ustedes, no sé si la tienen medida, en la época nuestra era el 12% del PBI. Es una actividad muy importante porque entra todo, entran todos los alquileres. Eso es Producto Bruto Interno, o sea que es un rango importante del PBI. Por eso le incentivamos, por eso cuando empezamos a tener lío con el sector externo, cuando yo creé la Secretaría de Comercio porque ya teníamos lío, y cuando tuve que administrar el comercio exterior porque tenía más lío todavía, por eso cuento lo de Trump. Era cuestión de... Nosotros hicimos el CEDIM porque necesitábamos mover el sector inmobiliario. Ni bien moves el sector inmobiliario, se mueve todo. Porque aparte después te vienen los gremios. Te viene la pintura, te viene la electricidad, te viene el cerrajero, te viene... Cuando ustedes se mueven, ustedes después mueven todo eso. ¿Está bien? Y ahí laburo yo. Entonces, cuando vos movés lo inmobiliario, que no es la construcción, es lo inmobiliario. Con lo inmobiliario se mueve la construcción. Porque primero arranca con la compra-venta de un terreno, en la esquina, este no, este sí, ¿está bien? A mí me dicen la construcción, si tengo el terreno, y para tener el terreno lo inmobiliario. O sea que el que desencadena la historia es el inmobiliario. Por eso yo inventé el CEDIM. Algunos me putearon y otros se hicieron, y la verdad que funcionó lo más bien. Siguen dando vuelta por ahí, algunos piensan que no hace dando vuelta, sigue dando vuelta por ahí. Porque era muy fácil, era dólares contra certificado de blanqueo, que es un depósito en el Banco Central. ¿Por qué en el Banco Central? Porque un banco privado puede quebrar. En cambio, el Banco Central no puede quebrar. Hoy todavía hay depósitos de eso, hay CEDINE dando vuelta. Algunos piensan que no, pero están dando vuelta, porque ven el balance del Banco Central en el pasivo, están los depósitos que tomó el Banco Central. ¿Cómo fue el CEDIN? Trabajó por primera vez en la historia y única vez en la historia como un banco comercial, recibió depósitos.
y te dio un certificado de depósito, un plazo fijo, un cheque, como ustedes lo quieran llamar, que es el CEDIN. Entonces, como esa plata estaba garantizada, yo me hice de la reserva y por otro lado puse a circular. ¿Y cómo vendé? Ya vendé y te di el certificado de blanqueo. Entonces, con ese cheque, que siempre va a ser cobrable, porque es del Banco Central, y en dólares, se hicieron todas las operaciones que ustedes tenían que hacer. Bueno, los muchachos de la prensa hicieron lo que tenían que hacer. Ustedes saben que una cosa es lo que es y otra cosa es lo que se autopercibe. La prensa tiene mucho que ver con lo que se autopercibe. Arcor vino conmigo a la misión Angola. De esa misión Angola está esta extraordinaria inversión que hizo Pagani, 22 millones de dólares, y nos quedamos con la compra, la venta de galletitas, caramelos, bla, bla, en el oeste de África. Sin embargo, siguen diciendo que la misión Angola fue un fracaso, solamente por lo que hizo Pagani, ¿ya? ¿Está bien? Y se hicieron muchísimas cosas más. Pero, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo lo contás? Si te aparecen los muchachos en la tele diciendo que fue un fracaso, fue un fracaso. Sin embargo, todos saben que Arcor hizo una inversión bárbara. Sin embargo, siguen diciendo que fracasó la misión Angola. Una cosa de loco. Bueno, lo mismo me pasa con el CEDIN. Se hicieron múltiples operaciones, no había ningún riesgo, empezaron a circular dólares en la Argentina y siguen diciendo, ah, pues, bueno, muchachos, eso es la vida, tenemos que seguir. Vos te casás con tu esposa, tu suegra dice que sos un asco y recién cuando te estás por morir te dice que éramos muchachos. Y si te sobrevivió, dijo, no, era un pibe bárbaro. Pero tiene que pasar la vida. Y acá me tiene que pasar lo mismo. ¿Llegamos a la hora de las preguntas ya? Dale, vamos. Sí, les pido a las azafatas que repartan por favor los papeles, así, pero Alberto Crovara le vamos a dar la única prioridad de hacer una pregunta. A viva voz. Vamos por la segunda. Vivir con lo nuestro es imposible, porque no tenemos bauxita, no tenemos café, no tenemos... Es una inserción internacional inteligente. Yo nunca me planteé hacer el celular argentino. Lo que me planteé cuando era secretario de Comunicaciones es que todos los celulares del mundo tuvieran un componente argentino. Así fuera la funda, el protector, con eso viven miles de muchachos. Eso se puede hacer, eso se arregla, no hay inconveniente. O sea que lo de Aldo Ferrer, eso no hay más comercio país-país. El concepto de Aldo Ferrer que nos sirve, que nosotros tomamos, es el de densidad nacional. La importancia de que la Argentina tenga densidad, tenga peso específico. Es un concepto muy inteligente de Aldo Ferrer. Que, así como lo reivindico, digo, fue ministro de Economía de una dictadura, ¿no? Porque los jóvenes no se acuerdan de esto. Fue ministro de Economía de Levingston. O sea que... Pero era una Argentina distinta, donde no solo los muchachos venían del radicalismo y había muchos funcionarios, esto porque cuando se habla de la grieta, no nos olvidemos cómo fueron esos momentos, para nosotros los peronistas eran momentos duros. Pero reivindico el tema de la densidad nacional de Aldo Ferrer. No, lo que hay que tener es un inserto, por eso hablo del eje sanmartiniano, y el mundo te permite espacios locales, digamos, de generación de valor regional. Por eso hablo del eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Ahí está el mundo que yo estoy visualizando para los negocios argentinos. El resto va a ser muy difícil, es muy difícil. Pero ahí nos alcanza y nos sobra, que es la gesta sanmartiniana de toda la vida, más los brasileros teniendo una visión e intereses comunes. O sea que es muy interesante América del Sur, más la Antártida, es un mundo de negocios muy interesante. Que lo que empieza a estar en duda, en todo caso, es la soja de la zona núcleo, porque Paraguay hace, Brasil hace, pero bueno, tenemos India, por eso hay que ver qué es lo que pasa. Pero sería la pregunta en cuestión. Con respecto a si nosotros vamos a encarar el mundo inmobiliario y cómo lo pensamos. Ya dije que es importante porque es el 12% del PBI. Y esto florece únicamente, después podemos hacer toda la brujería que queramos, pero solamente florece cuando hay crédito a largo plazo.
Y para que haya crédito a largo plazo no tiene que haber inflación. Por eso recreé la Secretaría de Comercio. Cuando Labaña clava 12.5 de inflación, 12.5, en el año 2005 rearmamos la Secretaría de Comercio porque no íbamos a los caños. ¿Está bien? Porque cuando vos se te dispara la inflación, se te dispara la tasa de interés. Cuando se dispara la tasa de interés en pesos, se termina el crédito y lo único que emerge es el dólar. Y ahí tenés un lío bárbaro porque el ladrillo tiene que competir contra el dólar y la restricción externa. Y entonces ahí ya sabés quién gana. ¿Está bien? Entonces yo necesito que el ladrillo compita contra la tasa de interés en pesos. Y eso necesito crédito a largo plazo, necesito tasa de interés pequeña, por lo tanto necesito una inflación también pequeña a nivel internacional. En síntesis, la Argentina florece cuando tenés tasa de interés nominal e inflación en términos internacionales. Y para eso tenés que hacer las cosas bien. Ahí esto empieza a florecer solo. Mirá, después obviamente no se pudo hacer porque se empezó, bueno, me fui del gobierno. Pero una de las historias que estábamos construyendo era la posibilidad de armar los fideicomisos financiados por las patronales para las casas y departamentos de los obreros, mediados por el sindicato. Porque esta es la estructura organizacional del peronismo, es extraordinaria. Están puteando a los sindicatos, son unos idiotas. No saben lo que significa no tener sindicato. Los sindicatos te ordenan la vida. Entonces, si vos tenés un sindicato fuerte, incluso podés resolver el tema de la vivienda. Porque la patronal, armar un fideicomiso, que el sindicato ponga la demanda a través de sus afiliados, que se descuente porque que la patronal a su vez sepa cuáles son sus empleados estables y que sepa cuál va y cuál no va. Y todo eso en la actividad inmobiliaria, olvídate. Pero para eso necesito la macroordenada. Con macroordenada tenés oferta por el lado de la construcción y tenés demanda por parte de los sectores populares. Y después la demanda especial de los sectores que con nosotros siempre ganan plata y te vendés un palacete de 3, 4 millones de dólares y con esa comisión viviste todo el año o 2 años, qué sé yo. Pero siempre esta actividad vive de los 100, 150 mil dólares que vendemos, ¿no? En realidad es esa. 2 veces en la vida te toca un palacete, bueno, o a alguno le toca. Si le toca no está acá, seguro que al que le toca el palacete no está acá. Porque vos con una de esas vivís. Pero ¿cada cuánto vendés? Vos vivís de la cantidad de 150, 200, 230, 300, y cuando hay estabilidad va subiendo. Nosotros no tenemos, eso es un error grave de Cristina, lo discutimos y después cambió. De hecho, cuando vino Macri puso su peso en dólares. Hoy la economía bimonetaria es una virtud para la Argentina, no es un defecto. Eso es un error conceptual de Cristina. El problema del quilombo con los dólares ya pasó. Fue los 60, 70 y 80. Ahora estamos llenos de dólares. Cuando está lleno de dólares resulta que querés que los dólares son un problema. Mientras no tenías dólares eran un problema. Ahora ya los dólares están, ahora hay que ponerlos, ahora hay que usarlos, hay que utilizarlos. Ahora hay que ponerlos a trabajar y parte del lugar donde hay que ponerlos a trabajar es la actividad inmobiliaria. Creo que faltó lo de las cripto. Lo de las cripto. El tema, hay 2 tipos de cripto que tenemos que analizar. Una es cripto, la otra no es cripto. Una historia es la moneda digital. La moneda digital de un banco central es moneda. La única diferencia es que en vez de haber un papel hay un monedero electrónico. Eso no hay ningún inconveniente, pero la pregunta no era sobre eso. Era sobre lo que se llama las criptomonedas, el Bitcoin y todo eso. Mire, esto funcionó así, por el final. Es un juego. Es como cuando uno iba a las maquinitas en el casino, tira de la palanca y se tienen que alinear todas las pelotitas, todos los ositos. Cuando se alinean todos esos, te dan un premio que es un Bitcoin. Es un juego. Mientras estuvo en el mundo de los jugadores informáticos, anduvo. Cuando empezó a entrar como análisis financiero, que entramos los economistas, todas las pavadas que estás escuchando hablar. Cuando tuvieron que entrar los contadores, porque tuvieron que certificar balance, ya dijeron, para que esto acá hay algo que no va. Porque cuando hablamos los economistas nos firmamos, entonces es gratis, viene Melconian acá, no importa nada. Ahora viene un contador, firma, ¿está bien? Ya cuando los contadores tuvieron que firmar, ya empezaron a decir, ¿de qué me estás hablando? No, que hay un negrito atrás, no, pará que lo quiero ver.
¿Viste cuando el contador te dice, no, pará que quiero ver a ver si el stock está, y golpea las cajas a ver si es verdad o le estás haciendo un verso? Porque mete el gancho. Pero el lío se armó de verdad cuando entraron los escribanos, porque tenían que dar fe de la criptomoneda. ¿Fe de qué van a dar? Entonces, cuando entraron los escribanos y entraron los contadores, se fue terminando. En el medio estuvieron los abogados, que vos sabés que los abogados pueden escribir de una, de otra, no importa nada. Pero cuando llegó esto a los contadores y a los escribanos, se armó un lío bárbaro. Y entonces, bueno, de 60 fuiste a 20, hoy circula. No es un activo. Es un activo si vos jugás en la cartera. No es un activo en términos empresariales. Vos no podés decir, transformé todos los activos de mi empresa en 1000 Bitcoin. Y bajó el Bitcoin y me fui a la quiebra. Y el juez te dice, vaya preso, vació la compañía. Está bien, no me joda. ¿Qué me viene usted a explicar que fue una mala oferta o decisión empresarial? ¿Qué Bitcoin? ¿Dónde está? No, lo que pasa que usted no entiende, pero acá hay un código que antes y que después la trazabilidad y muchacho. La moneda digital, a la larga, no va a haber problema inclusive en la Argentina. A la larga porque nosotros tenemos 40% de la economía negra. No le voy a explicar a ustedes porque nos metemos en camisa de once varas, pero no hace falta. El 40% de la economía es negra. Por lo tanto, no tiene sentido una moneda digital porque queda la trazabilidad. Y al Estado le sirve porque emite plata contra esa demanda de la economía negra. La economía negra se financia con dólares negros y pesos negros. Por eso cuando vienen y empiezan a hablar de todas estas estupideces, se dan cuenta enseguida. Mira, estaba el presidente de Pirelli, que a la sazón era presidente de Telecom. Y yo era secretario de Comunicaciones. No quería hacer nada, pero me pidieron, bueno, fui ahí. Después me divertí. Fue la única etapa divertida que tuve ahí hicimos el satélite, lo del correo. Nos divertimos como le sacamos a los franceses con la Thomson, ellos tenían el control del espectro, una barbaridad, sabían todas nuestras comunicaciones. Eso fue, no había ningún país en el mundo que hubiese terciarizado el sistema de control de las comunicaciones, una cosa loca, eso es seguridad y defensa nacional, una cosa, bueno, no importa. Pero ahí me divertí. Entonces venía, que era presidente del Hospital Italiano también, y me venía a ver como presidente de Pirelli, pero presidente de Telecom. Y hablábamos de economía, un ingeniero industrial extraordinario, un tipo veterano, espero que esté todavía. Y entonces le decía, mira, viejo, cuando vos quieras saber si un economista sabe o no sabe, preguntarle la diferencia entre un remito y una factura. Si tarda más de 10 segundos en contestar, no sabe nada. No sabe nada. Y lo mismo cuando vienen acá con blanquear la economía. No, vamos a blanquear porque... ¿Vos te imaginás? Entonces, la economía es 60-40 y vos tenés que hacer crecer la economía en los dos lados. De tal manera que vos tenés que acordar con el mercado que el crecimiento sea blanco. Pero vos arrancás de 60-40, ¿está bien? Y entonces 30 años, bueno, llegamos a una cosa que siempre vamos a tener porque nosotros somos latinos, somos Nápoles, ¿está bien? No somos Austria, digamos, ¿no? Somos Nápoles. En la crisis del 2009, 2008 en Estados Unidos, 2009 en Europa, 2009 en Argentina, salió primero Italia que Alemania. Y salió por la economía negra. Hay que dejar, digamos, no lo podés decir, muchachos, se graba, hay que dejar que... La economía era el subtotal de la factura, ¿se entiende? Que es lo que hacíamos en el gobierno nuestro. Con Echegaray, venía el negro Echegaray, pará, negro. Yo miro el subtotal, vos ocupate del total, a mí. El secretario de Comercio mira la factura en el subtotal. Entonces vos con los muchachos, un día juntamos a los ganaderos, muchachos, ¿cuánto es lo ganado, la vaca negra? ¿Cuánto es? Al final se la alzaron y estabas en el 25-40%. ¿Está bien? Cuando vos vas buscando, no voy a preguntar acá no pregunto. Bien. Acá es todo blanco. Te aseguro que no preparé la respuesta de las cripto, Alberto. Fue así. Hacemos un ping-pong para no robarte demasiado tiempo. Su opinión sobre el blanqueo inmobiliario, si reactiva o no el mercado. No lo va a reactivar. Es una buena medida, habría medidas más inteligentes, pero no lo reactiva porque hay un problema serio de consistencia macroeconómica. Algunos negocios se van a hacer, los que necesiten blanquear sí o sí porque tiene el aliento en la nuca y les sirve porque de otra manera lo sacan por contado con liqui y entonces no pagan impuestos. Bueno, esas cositas se pueden hacer. Pero reactivar, que vos digas, no, eso. Y no es la mejor medida, tiene que ser
a través de, bueno, como lo habíamos inventado nosotros. Eso es muy superior a esto porque vos dejás que la cosa fluya y vaya y no te metés y le das un certificado y eso se endosa. Es muy difícil que superen las propuestas que hicimos nosotros porque los que venían después o no tenían experiencia de laburo o directamente no tenían formación. No es que fuimos buenos, es que los que vinieron después, como decía el general, no saben, no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, las propuestas nuestras, el CEDIN, y es muy difícil que lo puedan superar, que hagan un CEDIN y que se dejen de joder, y entonces circula, lo llevan la billetera, va para acá, vení para acá, lo tiran por acá. Y mientras vas haciendo las operaciones, ¿está bien? ¿Qué es lo que busqué? ¿Está bien? Tema RIMAX, ¿estás al tanto de nuestro conflicto? Algo sí, por eso hablé lo de Pharmacity, con eso ya quedó claro. Por ahí hay alguno de RIMAX acá y me terminé. ¿Tenés postura tomada acerca de la vivienda ociosa en relación al mercado de alquileres? No, eso no hay que meterse, no hay que meterse. Nosotros no nos metimos y no hay que meterse, es un lío, es un error garrafal, eso no hay que hacerlo. Déjenlo que solo el mercado lo ordena eso. Y en todo caso lo que hay que hacer es aumentar la oferta con crédito. Si hay para hacer edificios por todos lados, casas, departamentos por todos lados. ¿Cómo podemos incentivar nuestra profesión inmobiliaria cuando el gobierno de la ciudad de Cava es nuestro peor enemigo, ya que denosta con Pero su eso ley... está fácil la respuesta, hay que votar peronismo, muchachos. Podrían aplaudir, tienen que aplaudir, es que claro. se chape, ¿no? Tienen que aplaudir. No, estuvo bien, tienen que aplaudir. El resto no, pero esa tenía que aplaudir. Mira, acá tenemos una crítica que yo no coincido, pero te la hago también. Claro. Guillermo, en la primera implementación del CEDIN no funcionó. Y acá sí coincido. O tuvo una propaganda en contra. Mira, yo te voy a contar, está claro, te voy a contar la anécdota. Porque ya la hice pública, no es que quiero... Eran las 6 de la tarde. Y mi secretaria, que es la que se equivocó hoy, y me puso 12:30, así que hace 40 años tiene derecho a equivocarse, hace 40 años caminamos juntos, me dice, che... Pero acá... yo la felicito, tuve una hora con aguantarme vos. 40 años más Claro. que mi esposa, que recién tiene 22. La otra a los 22 me dio el piro, y esta vamos llegando. Me dice, está Grindetti, ¿no? Le digo, ¿y ese quién es? Me dice, el secretario de Hacienda de Macri. ¿Y qué quiere? Le digo. No, me dice que pasa a saludar. Bueno, el que dice que espere, que me saluda, qué sé yo. Obviamente estaba un secretario, era secretario de Hacienda, como si fuera un ministro. Obviamente acelerás la reunión y lo atiendo. Habrán pasado 10 minutos. El tipo entra con los pantalones blancos, es esa anécdota que hago. Pantalones blancos, zapatos blancos. Lo primero que le digo, loco, vos no laburaste en todo el día, ¿cómo hacés para tener un pantalón blanco? Ni siquiera metiste la mano en el bolsillo para sacar plata, no tomaste un café, pero ¿cómo hacen para laburar ustedes? Pantalón blanco, zapato blanco, media blanca, camisita celeste. Típico del pro, no es una cosa... Bueno, sentate ahí. Y entonces el tipo se reía. El otro día me dijo, che, dejá de contar eso en público. Bueno, y entonces le digo, ¿qué necesitas? No, dice, quiero un cortado y vengo a felicitarte. ¿Por qué? Porque volviste a salvar el gobierno. Yo había hecho el blanqueo, los CEDINes y el otro. Mucho más importante para mí que el CEDIN era el otro bono porque era para que financiara YPF y así yo tenía el debate con Galucho, que Galucho se quería financiar con mercado, aumentando los combustibles y yo necesito el combustible bajo. La Argentina tiene 2 vectores de competitividad. Uno es alimentos y el otro es energía. Por eso necesito las retenciones y bajar los alquileres en la pampa húmeda para poder subir las retenciones y ahí desalineo el precio de los alimentos de afuera contra adentro y entonces el poder adquisitivo del salario me sube, después que como me sobra plata. Y el otro es energía. Para energía tengo que hacer costos. El barril de petróleo con exploración y explotación en la Argentina, offshore, porque cuando lo hice el gasto de no estaba desarrollado, son $35. No pueden vender el combustible a $1, está mal. A 60 centavos de dólar ganan mucha plata del dólar de exportación, estamos hablando, un solo dólar, ¿está bien? O el blanco y el negro, mitad de IVA para cada uno. ¿Cómo se arma el dólar negro? Mitad de IVA para cada uno, ¿está bien? 10.5 para uno, 10.5 para el otro. Muchachos, esto ustedes lo saben cómo es. Del dólar de exportación, 60 centavos de dólar tiene que estar el litro de gasoil. Con eso la Argentina florece, ¿está bien? Me viene a decir, salvaste a la Argentina, bla, 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 bla.
y ganaste las elecciones. Yo le digo, pará, porque la interna, que era Kicillof, es dura. Era Kicillof y Galucho. Es dura. Y yo creo que fracasa. Fue ahí la mala prensa, inmediatamente que empezaron las operaciones. Mira, yo hice dos cosas. La segunda que hice fue, eso fue 2007, que saqué el crédito, que la cuota del crédito hipotecario era el alquiler, el monto del alquiler. Y ese Lustó era funcionario, estaba al frente del BAPRO, Banco Provincia, y lo boicoteó por orden de Alberto, que Alberto era jefe de gabinete, un tarambana. Bueno, Kirchner lo empujó. Nosotros le dimos 80.000 créditos con el Banco Nación porque estaba el que después fue presidente del Banco Central, Fábrega. Hicimos buena amiga, me dice, sí, esto está bárbaro, Guillermito. Dimos 80.000 créditos solamente con el Banco Nación. Todavía me para gente por la calle que me dice, yo tengo mi casa con ese crédito del Banco Nación. Si lo hubiese hecho el sistema financiero, porque no hay ningún problema cuando la macro está ordenada, que el alquiler es la cuota del crédito, es un problema de tiempo nomás. Esa la hice, dio resultado. Y el SEDIN dio muchísimo resultado. Lo que costó fue ponerlo en marcha, porque era Moreno contra todos los medios. Bueno, entonces, en un momento... pero después cuando se puso en marcha caminó y no tuvo ningún inconveniente. Y después me fui del gobierno, ¿no? Yo me fui en fin del 13. Después ya el mercado lo llevó, ¿está bien? Y esto es que creo que fue de principio del 13 que lo puse. 12, 13. Y a nosotros nos tocó militarlo con los vendedores porque tenían el mensaje de que era cartón pintado y nosotros teníamos que asegurar que estaban los verdes billetes arriba de la... Y si vos ibas al banco y te traía la plata y listo. Sí. Algunos. Es verdad porque ellos tenían costo de administración y yo no se los contemplé porque me tienen, viste, basta con los bancos también, viste, basta. El problema de los bancos es que te muerden 10% de interés, de tasa, para su costo, para su funcionamiento. El spread en el mundo son 2 puntos, acá son 10. Bueno, basta, muchachos. Porque entonces no hay tasa. Vos ponés la plata a 0 y ya te la prestan a 10 porque si no, no sobreviven. Bueno, hay que ordenar ese tema también. Entonces nosotros con los bancos, no te olvides que yo dábamos el bicentenario y el banco tomaba la plata al 9,5 del central y la prestaba al 10. Y yo le decía, con medio punto te tenés que arreglar, ¿sabes? Bueno, ni el Credit Cop quería hacerlo. Claro, ni el Credit Cop. Son bravos. Los muchachos de los bancos son bravos. Bueno, lo demostraron ahora en Inglaterra. Ahora acá nosotros lo tuvimos bastante ordenado. ¿Está bien? La muerte de Brito es un problema para el sistema financiero, porque era el jefe de todos esos. Siempre vos tenés que tener un jefe en cada uno de los sectores, porque es más fácil el diálogo. Yo lo llamaba puntero, entonces llámenme al puntero de Brito. Y ahí, claro, puntero, mi secretaria decía, deme con el puntero, y ahí aparecía Brito y hablaba. Es bueno esa que vos le digas puntero, porque el tipo se pone, ¿viste? Se hace cosquilla. Pero tenés, cuando, ¿quién es? Después al final, yo no se olviden que fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina, yo tuve 7 años y medio. Al final, ser puntero de un sector era tener banca, como ser puntero en un barrio. Porque vos también le tenés que dar la autoridad, ¿está bien? O sea, vos con Brito no hablaba de la misma manera que hablaba, porque para algo el tipo ordenaba, ¿está bien? Ustedes tenían uno bueno acá, ese que me dijiste hoy que se murió. Hugo Menela. Ese era bueno. Hugo Menela ese entendía todo cuando iba, venía. Muy buena relación con él y trabajó mucho por el SEDIN. Sí, SEDIN y no solo eso, también con lo de los alquileres, no sé si nos llegamos a hablar algo, porque cuando nosotros sacamos el auto que salvamos las automotrices, lo hice con los muchachos de Acara, no lo hice con Ratazzi, lo hice con los vendedores, por eso ustedes son clave en ustedes son los que están ahí, ustedes llaman vendedor al que pone la... Pero para nosotros los vendedores somos nosotros. El vendedor es una figura... cuando nosotros sacamos todos esos autos, que el 2009 lo pasamos con esa fabricación de autos, que salvamos la General Motors, te olvides que se estaba cayendo todo. Fue con la cara que lo hicimos. Esos muchachos entienden todo. Vos lo traés a Ratazzi y ¿viste? Se pone difícil. Vino no me acuerdo, Ciro se llamaba, claro. el que llevaba Peugeot. Acá la bueno, no sé si será el mismo, pero claro. Sí, vino ese, Salomón, que es el que creo que es el que está ahora, son muchachos bravísimos, ¿no? Sí. Para no robarte demasiado tiempo y la verdad bueno, acá son todos fáciles, ¿no? No, facilísimos.
fuiste el que más trabajo me dio porque no hubo tantas preguntas con ningún otro invitado. Y el control de precios nunca funcionó. ¿Cuál sería un plan antiinflacionario? No, cuando vos sí, no, pero no es así. Yo no hice control de precios. Lo que pasa es que una vez que hacés la fama, yo administré el comercio. Yo puse la ley de abastecimiento porque me la pidió Aranguren. Primero la puse con la carne, ahí sí, porque estaba todo desquiciado, tenía las exportaciones cerradas, que no las cerré yo. Yo al mes abrí las exportaciones de carne. Lo que pasa es que dice, no, Moreno cerró las exportaciones. No, yo cuando creé la Secretaría de Comercio estaban cerradas. La cerró Felisa. Yo creo la Secretaría de Comercio, saco la ley de abastecimiento, parto la vaca en dos, se exporta lo de atrás, se come lo de adelante, fijo precio por adelante y hablo de las exportaciones. Si no, ¿quién se comía lo de atrás? El cuarto trasero. Esto fue muy fácil. Yo y Aranguren me las pedía, si no te puedo hacer caso. Las leyes de abastecimiento fueron para Aranguren. Pues las pedía y bueno, es así la vida. Yo no hice control de precios. Yo lo que hice fue administración. Yo fijé la pauta inflacionaria. La pauta inflacionaria era 8 para los productos masivos, en el año estoy hablando, ¿no? 12 los selectivos y 16, 18 los premium. La empresa que no me aceptaba la pauta, abríamos los costos. La que no la aceptó fue los primeros 60 días, fue Quilmes, que es la famosa anécdota de que después vienen los brasileros, que son los dueños, viene, me dice, no, pero el problema, ya cambiamos de presidente. Y se terminó. Eso corrió en el mercado y se terminó. No hubo ninguna empresa más que no aceptara la pauta. Porque la pauta estaba muy bien. Por eso la inflación es la que decíamos nosotros. Todo lo demás es verso. Y por eso ganaban plata. Porque las variables corrían al 8, al 12 y al 16, 18 los premios. La empresa tenía el mix sabiendo que los productos masivos iba al 8 y el premium tenía posibilidad de caminar. Por eso la inflación correcta, si no era la del INDEC, porque dicen, no, porque Moreno truchaba el INDEC y todas esas pavadas, era la del SEMA, la de Carlos Rodríguez. Ustedes vean la inflación de Carlos Rodríguez, del SEMA, que la calculaba el SEMA, y es la de los productos premium míos. ¿Pero qué medía el SEMA? La canasta de los ejecutivos. El SEMA, por eso no aceptan el debate con nosotros, muchachos, porque son todos unos chantas. El SEMA, con Carlos Rodríguez a la cabeza, midió la inflación todos los meses de Dios. Pero él decía, yo mido la canasta ejecutiva. La canasta ejecutiva le daba 18, 20, 22, de acuerdo a lo que pasaba, con el combustible, con los alquileres, con los paquetes de turismo. No teníamos ni un sitio, no, si era la mía, yo daba 16, 18. Pero la inflación del INDEC no es la canasta ejecutiva. Está la falda y está el asado. ¿Se entiende? No está el lomo, no está el cuadril. Otro día explicamos cómo se arma la canasta. ¿Está bien? Metodológicamente está bien. Porque para eso habilitar la exportación del trasero y te comer lo delantero. Si nosotros no nos criamos a lomo, nos criamos asado, ¿qué le pasa? Está la carne picada, está la cuadrada, está la falda, ¿está bien? Está la bola de lomo, que es la que comemos en casa, muchachos, que no venimos a hacerlo lindo. El tema, por eso nunca tuvimos problemas con el SEMA, porque medía otra cosa. Ahora, si la inflación de abajo era 25 y la de los ejecutivos era 20, entonces estaba todo al revés. No, por eso el problema, y en este gobierno son los reyes, no saben nada. Más, hicimos un censo y no sabemos cuántos son porque no pueden contar. Parecemos uruguayos, con todo respeto a los uruguayos. Los uruguayos hacen un censo y a los 2 años te dan la cifra. Nosotros, se nos murió Kirchner y ese día dijimos cuánto éramos. Ahora, hicieron el censo y dicen que hasta dentro de un año no pueden decir cuántos somos. Eso de 47 ya no es, que le pifiaron por 1 millón, por 1,5 millones, qué sé yo. Esto había que ser peor que Macri, ¿eh? Y son peor que Macri esto. Dale. Bueno, para ir cerrando, si te parece, Marta, y voy a tirarte un centro ahora, las 2 últimas preguntas, y disculpando las preguntas que quedaron, porque la verdad que fueron muchas. ¿Cómo ve el peronismo y en qué alianza esto se puede formar como tercera fuerza política y en las próximas elecciones conjuntamente con... ¿Vas a ser candidato a presidente y si es así, pensás en alguna coalición o en algún espacio?
Si no aparece nadie que defienda la doctrina, voy a ser candidato a presidente porque uno tiene que dar el paso al frente. Entonces, yo soy candidato a presidente, si aparece otro compañero que defiende nuestra doctrina, principios y valores, nos vamos a poner de acuerdo. No nací para ser presidente, esa es la verdad. Yo estoy muy satisfecho con mi vida, ya está. Pero si no hay nadie, en la próxima contienda electoral, la doctrina, que esto que hablamos tiene que estar, porque si no... Y la realidad es que es difícil debatir con nosotros. Es difícil, muchachos, es difícil, por eso no lo aceptan. Eso sí, obviamente el peronismo siempre es frentista, que sería la coalición, para hacer una elección, pero Perón decía se gobierna con doctrina. Imprescindible. Lo demás es una estupidez. Le preguntaron a Alberto Fernández cuál era la doctrina de su gobierno, dijo ninguna porque es un frente electoral. Es una estupidez. Si la secretaria legal y técnica, que es la que empieza haciendo los decretos, es comunista, atenta contra el derecho de propiedad, ahora, y la termina un liberal que da la vida por el derecho de libertad, ese decreto no sirve para nada, por eso lo leen y no entienden. Lo mismo pasó con Macri. Vos necesitás doctrina. Vos cuando llegás al gobierno, esa noche que sos presidente festejás con 50. Con 50, no menos de 50. Al otro día precisás 500. Y el 10 de diciembre, si no tenés los 5.000, tenés que andar por ahí. Son 5.000 muchachos que precisás. Entonces, ¿cómo hacés para que sean parecidos sin doctrina? Pasa lo que pasó con Macri y lo que pasó ahora con Alberto. Vos necesitás doctrina, porque si tenés doctrina, vos vas ahora a una misa a Alemania y sabés cuándo te pones de rodilla y cuándo te parás sin saber alemán. Porque hay un rito. La doctrina permite saber a 5.000 tipos que no se conocen para dónde va. La base del peronismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Si vos tenés uno en tu gobierno que no tiene ese objetivo, haces macanas. Y para terminar, no hay felicidad del pueblo sin casa propia. Y no hay casa propia sin ustedes, muchachos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que está esto. Hola, hola, ahora sí. La verdad que un placer haber compartido este mediodía con nosotros. La verdad que para el corretaje inmobiliario hemos escuchado cosas que para nosotros nos suman y nos suman mucho y en positivo. Es la lucha que nosotros tenemos en el día a día, el tema de que las profesiones no se franquician, el tema de que hay una generación de argentinos que ve trunco la posibilidad de la casa propia, y esa es una cuestión que nosotros verdaderamente militamos y trabajamos y postulamos, pero bueno, es la realidad que tocó en estos tiempos. Gracias por haber venido, gracias por el mensaje, gracias por acompañarnos y nos queremos seguir en contacto, más allá de la candidatura a presidente o no, pero queremos seguir en contacto porque hay distintas cuestiones que a lo mejor gente allegada a tu espacio político pueda acompañarnos en defensa de recuperar honorarios perdidos de parte nuestra, derecho profesional, derecho de poder revertir una circunstancia que llevamos peleando con la Ciudad de Buenos Aires desde hace tiempo, la posibilidad de elaborar proyectos juntos en beneficio del sector y en beneficio de la sociedad argentina y en beneficio de nuestro trabajo, el trabajo del día a día, que nosotros somos profesionales inmobiliarios, que el levantar la persiana todos los días para nosotros es un orgullo. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Guillermo Moreno.